Han pasado menos de 2 semanas desde la tragedia en Inglaterra, donde 3 niñas perdieron la vida a manos de un británico de 17 años. En marzo de este año, se produjo un tiroteo masivo durante un concierto en el Crocus City Hall de Moscú. El pasado diciembre se produjo el primer tiroteo masivo en la Facultad de Artes de la Universidad Carolina de Praga. ¿De dónde vienen estos psicópatas? ¿Por qué sufren nuestros hijos? Una sociedad sacudida, un dolor incesante por la pérdida de seres queridos, el miedo y la ansiedad de enviar a su hijo al colegio, a un club de actividades o a un concierto, una multitud de preguntas sin respuesta, un trauma que dura toda la vida. Ahora sabemos de dónde vienen estos psicópatas, sabemos quiénes son los arquitectos de estos sucesos y sabemos por qué unos niños matan a otros niños. Si quieres saber qué hay que hacer para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir y cómo proteger la vida de sus hijos, quédese con nosotros. El tema de la emisión de hoy son los tiroteos en escuelas y ataques de temática similar, que como verán hoy, funcionan según el mismo principio y no son más que una fase preparatoria de algo mucho mayor. Podría parecer que no hay solución para este fenómeno, ya que últimamente presenciamos una tendencia tan creciente. Sí, los medios de comunicación con demasiada frecuencia nos traen noticias de estos terribles actos en los que mueren niños, y en la sociedad a menudo escuchamos la opinión de que esto es solo consecuencia de la degradación actual. Estamos experimentando un declive de nuestra sociedad. La sociedad está dividida. Hay demasiados asesinatos, demasiadas guerras y demasiada maldad. Y la forma en que nuestros hijos reaccionan ante todo ello no es más que una consecuencia. Quizás nosotros también pensábamos lo mismo hasta cierto momento, pero todo cambió cuando vimos el documental El Impacto y el llamado en el video del Dr. Egon Cholakian. Solo voy a mencionar aquí, siento interrumpirte, que el video o el documental El Impacto no es obra de ninguno de nosotros, ni de Alatra, ni de la sociedad creativa. Estamos muy agradecidos a sus creadores porque nosotros mismos hemos llegado a ver enormes patrones dentro de nosotros y nos ayudó inmensamente a vernos a nosotros mismos a la luz de los acontecimientos que están sucediendo hoy en día. Lo que reveló este documental El Impacto, el horror que se está infligiendo a nuestros inocentes niños y adolescentes, no podía dejarnos indiferentes. Aquí en esta mesa somos padres de niños de varias edades. Es aterrador que alguien esté manipulando y utilizando a nuestros hijos para que maten a otros niños. Como entendimos en el documental El Impacto, los tiroteos en las escuelas son solo un peldaño hacia algo mucho más horripilante y terrible que se está preparando para toda la humanidad, a saber, las guerras civiles y la próxima guerra civilizacional. Has mencionado al Dr. Egon Cholakian y, por supuesto, aprovechar esta oportunidad para compartir con todos ustedes una información muy importante. Muchos de ustedes que escucharon la última declaración del experto en seguridad nacional, Dr. Egon Cholakian, saben que también mencionó los planes que se están haciendo para eliminarlo. Justo antes de esta emisión, recibimos información fiable de fuentes fidedignas de que el grupo asignado para asesinarle fue detenido por los servicios especiales en la fase de preparación y ahora están cooperando estrechamente en la investigación y prestando testimonio. Tengo incluso una foto de la detención de este grupo. Tengo fotos de lo que se encontró con ellos: rifles de francotirador, pistolas, otras armas de fuego y dinero. Es importante entender que fueron detenidos en el momento en que preparaban un atentado contra el Dr. Cholakian. Sinceramente, no puedo decir exactamente quiénes son esas personas, ni cuándo ocurrió, ayer o cuando sea, pero el grupo que planeaba la eliminación de Cholakian ha sido detenido. Es estupendo que los estadounidenses sepan hacer su trabajo.
Recuerdan que el doctor Cholakian advirtió que ciertos individuos querían eliminarlo, y ahora piénsenlo. ¿Cómo es posible que alguien haya organizado un atentado contra este hombre? Después de todo, es una de las pocas personas del planeta que puede y sabe cómo hacer frente a las amenazas climáticas. ¿Y han intentado asesinar a un hombre así? ¿Querían matarlo? Sin embargo, hay otro dato importante. Según se nos informó, los detenidos están ahora cooperando plenamente y aportando testimonios concretos, incluido el testimonio sobre quién les guió y quién controló todo el proceso. Ahora hay otra pregunta. ¿Quién está detrás de los tiroteos en las escuelas? En el documental El Impacto se describió y expuso minuciosamente una conspiración global bajo el nombre de organizaciones anticulto. Esto es particularmente interesante desde la perspectiva de nosotros como participantes de la sociedad creativa y alatra, porque nos afecta de cerca. Esos nazis dirigidos por Razirs, que se encuentran actualmente en Rusia y se han infiltrado en la Iglesia Ortodoxa rusa, están manipulando y codificando a personas de todo el mundo, incluidos los altos funcionarios de Rusia. El doctor Cholakian habló de ello en detalle en su discurso, en el que hizo un llamado al presidente ruso. Bajo la bandera de Razirs, esos fascistas disfrazados de sacerdotes ortodoxos buscan venganza. Por eso se infiltraron a la Iglesia Ortodoxa rusa para destruir silenciosamente a Rusia desde dentro. ¿Por qué Rusia específicamente? Porque Rusia desempeñó un papel importante en la erradicación del fascismo. Tenemos que darnos cuenta de que estos monstruos no se detienen ante nada. Para sus perversas manipulaciones, han elegido a nuestros niños. Estos monstruos anticulto están empapados en la sangre de los niños. Y si queremos hacer algo al respecto, es esencial que denunciemos colectivamente esta manipulación y codificación de nuestros niños. Los llamas fascistas, y me parece muy llamativo porque una persona observadora no puede pasar por alto cómo los acontecimientos que se desarrollan hoy en la Federación Rusa reflejan fielmente el escenario que siguió la Alemania nazi antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y no importa si se trata de la ideología de la superioridad o de la posición de la religión dominante en el país. Si se trata de la persecución de personas que se resisten al régimen totalitario o la masiva máquina de guerra de propaganda que opera allí, al igual que el nazismo desmanteló a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, el anticultismo está desmantelando ahora a Rusia, destruyéndola de hecho. Y sí, Egon Cholakian habla de esto. Sinceramente, es exactamente lo mismo que estaba haciendo Hitler. Quieren establecer un gobierno mundial único, un gobierno del terror, que es absolutamente indispensable para ellos. Y amigos, para que esos monstruos lo consigan, necesitan provocar un caos controlado. Eso es absolutamente crucial para ellos. Necesitan dividir a la gente a cualquier precio. Fíjense en lo que está ocurriendo ahora. Tratan de provocar desconfianza en los gobiernos, las autoridades, la policía, las instituciones públicas, etc. Pero no es tan fácil. En primer lugar, necesitan infundir miedo a la gente. Y de alguna manera lo están consiguiendo. Su objetivo es dividir a los estados y destruirlos desde dentro. Esto no solo aplica a Rusia, sino a todos los países democráticos del planeta. Es increíble cómo operan. Y si miramos más de cerca, podemos ver que la historia, por desgracia, se repite. Al igual que en la Alemania nazi, hoy los servicios de seguridad del Estado de Rusia y Ucrania se han transformado encubiertamente en Gestapos, mientras que sus fiscalías generales se han convertido en la SS. También podemos ver cómo este escenario de Rusia se está realizando ahora gradualmente en Europa y Estados Unidos. Pero lo que es muy importante es que nuestros espectadores se den cuenta de que estas organizaciones anticulto no defienden a ningún país, ni abogan por los intereses de ningún país individual. Operan por encima de la geopolítica.
Lo único que persiguen es obtener el poder absoluto sobre el mundo entero e instaurar el totalitarismo. Y sabemos que los nombres de esos perpetradores ya están identificados y que todos serán llevados ante la justicia. Además, es muy importante señalar que muchas personas influyentes en el poder están bajo la influencia y la manipulación de los anticultistas, incluido el señor Putin, como ya has dicho. Se habló de ello en el documental El Impacto y el Dr. Cholakian también habló de ello. Pero el señor Putin sigue teniendo autoridad, tiene el poder y la capacidad de cambiar la situación. El Dr. Cholakian dejó claro que para que Putin pueda hacerlo, tiene que aprender sobre ello y querer afrontarlo. También me gustaría añadir lo obvio que es que todo esto es un escenario del anticultismo. Tomemos, por ejemplo, el hecho de que la guerra entre Rusia y Ucrania está continuando, por desgracia, y sabemos que los dirigentes ucranianos están intentando sacar a la Iglesia Ortodoxa rusa del país, pero por otro lado es absolutamente incomprensible y paradójico que los dirigentes ucranianos, a instancias de los anticultistas de la Iglesia Ortodoxa rusa, estén persiguiendo a personas inocentes de Alatra, voluntarios que intentan poner de relieve la crisis climática en lugar de abordar la guerra. ¿Quién está interesado realmente en esta situación? Es crucial comprender todo el mecanismo masivo de lo que está ocurriendo porque, de hecho, a primera vista, los acontecimientos que tienen lugar en varios países del mundo podrían parecer no relacionados, dado que esos países son adversarios geopolíticos. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente ver el documental El Impacto, que junta todas las piezas y muestra claramente todo el panorama. Hoy, sin embargo, nos centraremos en el horrible fenómeno de los tiroteos en las escuelas. Este tipo de sucesos se vienen produciendo desde que la población tiene acceso ilimitado a las armas de fuego. Sin embargo, en el pasado estos sucesos no recibían una cobertura mediática tan masiva. Los medios de comunicación solían informar de estos sucesos simplemente como hechos y no había ninguna manipulación oculta en sus informes. Sin embargo, todo cambió hace 30 años, sobre todo después de la tragedia del Instituto Columbine, que cambió la naturaleza del fenómeno de los tiroteos escolares. Sin embargo, este suceso tiene sus raíces en otro acontecimiento que quizás a primera vista no tenga nada que ver. Me refiero concretamente a la masacre de Waco en 1993, donde casi todos los habitantes de un recinto, un grupo de unas 80 personas afiliadas a una rama del cristianismo, conocido como davidianos, perdieron la vida. Casi todos ellos, incluidos niños pequeños, a manos de las fuerzas del orden tras un prolongado asedio al recinto. Los creadores del documental El Impacto reconstruyeron el caso Waco y mostraron muy claramente cómo las organizaciones anticulto de Estados Unidos, que cooperaban estrechamente con las organizaciones anticulto de Rusia en aquella época, manejaban los hilos durante toda la historia. Los anticultistas consiguieron distorsionar la imagen de la rama davidiana, hasta tal punto de que esas personas, de las que nunca se demostró que hubieran cometido ningún crimen y nunca fueron condenadas legalmente, murieron en agonía en su propia tierra, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Todo ello ante los ojos de América. ¿Es esto posible? En este caso, los medios de comunicación también desempeñaron un papel importante, ya que los periodistas pagados arrojaron tanta basura sobre estas personas que el público dejó de ver a los davidianos como seres humanos con derecho a sus creencias y en su lugar los vio como un grupo terrorista que amenazaba a los niños y a la sociedad en su conjunto. Y lo que es aún más impactante sobre este grupo de personas es cómo sucedió. Las fuerzas de seguridad y la policía, que se suponía que debían protegerlos, fueron quienes llevaron a cabo el brutal acto y mataron a esas personas inocentes. Porque esta imagen tan fuertemente negativa hizo que esta ejecución pública pareciera aceptable. La gente pensaba que estaba bien. A través de los artículos de los medios de comunicación, la gente estaba tan manipulada por lo que leía que permanecía completamente pasiva y observaba en silencio lo que ocurría.
Mientras tanto, los medios de comunicación ni siquiera mencionaban los nombres de las personas del recinto, convirtiéndolas en un grupo sin rostro y sin nombre. Exactamente. Lo investigué porque me llamaron la atención algunos artículos sobre lo que ocurrió en Waco. Y todos estos artículos que describían el suceso tenían un elemento común específico. Después de este incidente, la gente en Estados Unidos perdió la confianza en el gobierno. Y eso es exactamente lo que el documental El Impacto ilustra. ¿Cuál es la verdadera causa de la tragedia de Waco? ¿Por qué murió esa gente? Porque fueron utilizados para este mismo propósito. Y las víctimas de este caso no fueron solo los propios davidianos, sino también todos los que estuvieron expuestos al terror informativo que se les suministraba a través de los medios de comunicación. Podemos ver que esta codificación que se puso en marcha entonces y sigue ganando impulso, tiene consecuencias que observamos incluso hoy en día. Lo que también es interesante es que ustedes podrían pensar, nadie puede manipularme o codificarme, no tiene sentido. Pero el impacto muestra una cosa increíble. Esos monstruos demostraron en realidad, en una emisión en directo, lo fácil que es manipular a la gente que les rodea utilizando equipos de audio y otros métodos. ¿Saben lo que me parece absolutamente drástico y crucial de Waco? ¿Cómo es posible que los agentes del FBI, que se someten a exhaustivas comprobaciones de antecedentes, cómo se las arreglaron para manipularlos tan a fondo en 52 días, para que rechazaran cualquier negociación, no accedieran a nada y luego decidieran atacar el recinto con un tanque, inyectar gas en el interior, incendiar el edificio y disparar por la espalda a los que intentaban escapar? Fue el FBI. Para mí, como madre, la información crucial era por qué decidieron proceder con este violento ataque, supuestamente porque se preocupaban por los niños, pero al final mataron a esos mismos niños con gas que provocaba tales espasmos en el cuerpo que los huesos se rompen mientras el cuerpo sigue vivo. Son esos mismos niños por los que supuestamente lanzaron el violento ataque. Eso es una locura. Solo era un pretexto de lo que hacían para proteger a esos niños que al final fueron asesinados a manos de las fuerzas del orden. Todos sabemos lo de las Torres Gemelas. También fue una masacre que provocó una tremenda desconfianza en las instituciones gubernamentales. Cada ataque terrorista está esencialmente dirigido a tal resultado. Y porque hemos visto el documental El Impacto, ahora entendemos el trasfondo, que mientras las Torres Gemelas estaban en pie, 3 eventos claves, actos terroristas, ocurrieron en suelo estadounidense que sacudieron a la sociedad de esta manera y han sido reconocidos como unos de los mayores ataques. El primero, como ya han escuchado, fue el asedio de Waco. El segundo fue el atentado de Oklahoma City, que fue esencialmente una represalia por Waco. Y el tercero fue el tiroteo en el Instituto Columbine, en el que el principal motivo de los atacantes era superar el número de víctimas mortales de los 2 ataques anteriores para ser recordados para siempre en la historia. Columbine se convirtió en el suceso de tiroteo escolar más publicitado, lo que inspiró películas y libros, e incluso empezaron a surgir clubs de fans de los atacantes, lo que condujo a una heroización absoluta de los autores de un acto tan horrible. Desde Columbine se han producido sucesos de este tipo en lugares seleccionados de todo el mundo y probablemente cada uno de nosotros se ha hecho al menos una vez la pregunta, ¿de dónde vienen estos psicópatas? ¿Cómo llega una persona a ser así? ¿Cómo un adolescente, un estudiante normal y corriente, un niño querido, se convierte en un asesino? El documental El Impacto nos mostró que los propios tiradores son en realidad víctimas de una manipulación vil y repugnante. Y si usted desconoce estas técnicas, si no sabe cómo funcionan, usted o su hijo podrían convertirse también en víctimas.
Tal vez deberíamos hablar de lo que es realmente este método, el que ellos utilizaron, porque fue analizado muy a fondo no solo en el documental El Impacto, sino también discutido por el Dr. Cholakian en el video Encrucijada. Este método se llama codificación de rompecabezas. ¿En qué consiste esta técnica? Es aterradora, por no decir otra cosa, si tenemos en cuenta de qué se trata en realidad. En esencia, estos codificadores o manipuladores utilizan los métodos de manipulación más potentes que ofrece esta técnica. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que quieren ejecutar algún programa destructivo, como un asesinato en masa. Lo hacen creando un método realmente sofisticado, en el que descomponen todo el cuadro, todo el programa, en pequeñas piezas de información que incluyen muchas inserciones que llamamos puzzles. Estas piezas de puzzles se incrustan luego en información aparentemente sencilla y completamente insospechada, que difunden ampliamente a través de la televisión, la radio, las redes online y los medios de comunicación. Esta información de hecho llega entonces a la gente y elude por completo su pensamiento crítico, entrando directamente en el subconsciente. El método es sofisticado porque en un individuo concreto todas estas piezas de rompecabezas se unen en el subconsciente para formar un programa claro: matar a escala masiva. Lo que significa que todos estamos expuestos a ello. Absolutamente todos, y si lo piensas, este proceso lleva mucho tiempo. Toda la preparación y el proceso llevan meses o incluso años, y esencialmente fluye a través de todos los medios de comunicación. El único aspecto común o fundamental es que ocurre en una zona geográfica preseleccionada. Hablando de tiroteos en colegios, me gustaría añadir que en este caso, el planteamiento es seleccionar una zona en la que desgraciadamente quieren apuntar a niños. Y luego empiezan a implantar esas piezas de rompecabezas de información a través de los medios de comunicación, evocando una sed de fama. Oímos frases como: si no has vivido una vida famosa y si tu nombre no será recordado durante siglos en todas las plataformas posibles, entonces tu vida ha sido un desperdicio. Básicamente ejercen una enorme presión sobre estos jóvenes, haciéndoles sentir que si no son conocidos y famosos, su vida ha carecido por completo de sentido, y este miedo crece en su interior. Poco a poco van reduciendo toda la zona a espacios cada vez más pequeños, donde esta codificación se dirige a cientos de personas, cientos de estudiantes. Al final, todo confluye en un individuo. Imaginen, si quieren, que tenemos un barco lleno de pescadores y que echan una red detrás de ellos. Se sientan en la cubierta, beben café y no les importa en absoluto qué niño será. Simplemente extienden la red, beben café y esperan a que atrapen a alguien. Y podemos añadir, como has mencionado, que básicamente los propios tiradores y los niños también son víctimas. Pero esta codificación, cuando la vi, y creo que ustedes también, fue muy, muy triste. La codificación se lleva a cabo en lo que llaman un lienzo negro o blanco. Un lienzo negro significa que el tirador se suicida al final, mientras que la codificación en un lienzo blanco es cuando, por desgracia, el tirador disfruta de la fama. Habla de ello públicamente, se jacta de ello y vive de ello. ¿Y qué hacen al final los codificadores? El último paso es que utilizan todo este horrible acontecimiento, este terror, y continúan apoyándolo a través de material de audio y video en los medios de comunicación, enviándolo en nuevas oleadas y preparando eficazmente la siguiente oleada de masacres, otro ataque terrorista. Me gustaría añadir que has mencionado que la culpa principal o la herramienta principal son los medios de comunicación. Pero me gustaría añadir que no es la única herramienta, porque desgraciadamente en las escuelas los que dan las clases también están cometiendo estos actos de terrorismo cuando ellos mismos apoyan a estas personas inhumanas y a través de sus conferencias están manipulando este tipo de información en nuestros hijos. Debería ser esencial para nosotros averiguar quién está enseñando a nuestros hijos qué tipo de personas son. Esto es lo que debería preocuparnos, amigos míos, si queremos tener alguna oportunidad. A menudo ocurre que alguien organiza un simposio e invita a un conocido desprogramador a dar una conferencia. Eso es Increíble. increíble.
Y fue el documental El Impacto el que llamó nuestra atención sobre un suceso muy trágico que tuvo lugar en Praga en diciembre del 2023. Lo mencionamos porque el documental El Impacto puso de relieve que el tirador David Kozak se había sometido a un programa de codificación. Queremos declarar por adelantado que no pretendemos ni acusar ni justificar al tirador. Simplemente compartiremos los hechos observados en este caso que queremos compartir con ustedes para que también puedan ver cómo funciona este proceso y lo que descubrimos durante nuestra investigación. Sabemos que este suceso fue tan trágico que conmocionó no solo a la opinión pública checa, ya que era la primera vez que ocurría algo así, sino también a la de Eslovaquia y a la de toda Europa. Buscamos información, leímos muchos artículos y hay mucha información sobre el tirador y todo lo que ocurrió antes y después, que también pueden encontrar en Wikipedia. En un artículo se mencionaba que David Kozak es ampliamente conocido como asesino de masas, exactamente como has mencionado. El deseo de ser famoso, el deseo de hacerse conocido en muy poco tiempo, puede ser la razón por la que niños quedan atrapados en la red arrojada. Eso es esencialmente lo que le pasó a David también. Una persona que vea el impacto reconocerá inmediatamente tales palabras. Esto me recordó, por ejemplo, una de nuestras sesiones de seminario con estudiantes en la que debatimos la cuestión de cuál es el sentido de la vida. Y los estudiantes estuvieron unánimemente de acuerdo en que el sentido de la vida es hacerse un hombre, para que cuando mueras no te olviden, hacer algo para que el mundo te recuerde. Todos los medios de comunicación describen a David Kozak como un estudiante tranquilo y sin pretensiones. No se le consideraba una amenaza para la sociedad y de hecho era un estudiante excelente. Estaba trabajando en su tesis de licenciatura y por ella recibió un premio especial muy prestigioso. Por cierto, es un punto interesante porque si recibes un premio por tu tesis de licenciatura o diplomatura, significa que no es algo que escribes 2 semanas antes de presentarlo. Significa que estás realmente comprometido con el tema, que lo exploras, que lees la bibliografía, que intentas comprenderlo y que estás profundamente comprometido con ese tema. Y esa información te afecta profundamente. Por supuesto, es cuando dicen que te conviertes en una especie de experto en el tema que estudias. Escribió la tesis sobre un sangriento levantamiento en Polonia. Sí, el tema de su tesis fue la sangrienta revuelta en Polonia y Galicia, donde murieron miles de campesinos. Fue una revuelta campesina del siglo XIX con un importante saldo de muertes. Como cualquier rebelión, esta tuvo sus héroes. Jakub Czela fue uno de ellos. En la lista de referencia observamos un artículo de Wisław Aup titulado Jakub Czela, vampiro sangriento o defensor de los campesinos. Sospechamos que esta tesis puede incluir mensajes subliminares del método de codificación de rompecabezas, encaminados a conseguir gloria rápida y fácil mediante la comisión de asesinatos en masa. Después de este atentado, cuando volvemos a la tesis, muchos psicólogos y psiquiatras la analizaron y según sus valoraciones, leo que escribieron que esta tesis estaba escrita de forma muy positiva, con amor a la vida, con amor a los valores. Incluso el abuelo de David mencionó que pensaba estudiar en Polonia. Lo que es interesante, sin embargo, es cómo has mencionado que la codificación de rompecabezas puede tardar años en desarrollarse y preparar una persona para el asesinato en masa. Comienza con un mensaje subliminal de base y a través de la codificación cruzada se incrustan más y más códigos en la persona hasta que se activa el detonante. ¿Por qué hemos llamado su atención sobre este trabajo? Porque llama la atención que David terminó su tesis en mayo del 2022.
Y en junio, o el verano del 2022, su novia empezó a notar cambios psicológicos en él. Empezó a preocuparse por su salud mental e incluso le sugirió que visitara un psicólogo, cosa que hizo varias veces. Esto terminó con la prescripción de medicación a David. Y exactamente a partir de ese momento, a partir de este verano, el perfil psicológico de David comenzó a cambiar, ya que se interesó cada vez más por las armas. Compró un gran arsenal de armas, para lo que utilizó dinero que le dio su abuela, asistió a un curso de tiro, tuvo la licencia de armas. Incluso sus compañeros de colegio dijeron haber visto a David llevar un arma al colegio, e incluso hubo información de que llevó el arma a su lugar de trabajo en el aeropuerto, donde obviamente no deben estar las armas. El proceso de codificación implica codificar a varias personas a la vez, pero solo unas pocas reciben la orden de inicio. Durante este periodo, según informes encontrados después del suceso, David también estudió varios tiradores. Su modelo a seguir y su gran motivación fue el caso de Rusia, que ocurrió a principios de diciembre de 2023. Y diciembre es el mes muy crítico y espantoso en todo este suceso, porque según el texto que encontramos, David cometió primero un asesinato de iniciación para confirmar que podía matar, que era capaz de hacerlo cuando mató a 2 personas al azar, incluyendo un bebé pequeño en un parque. A esto le siguió el asesinato de su padre el día de la masacre, porque creía que su padre sufriría mucho si se enteraba de lo que había hecho su hijo. Así que quería evitar el dolor. Finalmente fue a la universidad, donde cometió 14 asesinatos más. Sus familiares habían alertado a la policía advirtiendo que podía ser peligroso. La persona que llamó mencionó que David les había dicho que iba a hacer algo de lo que se enteraría mucha gente. También es interesante mencionar la conclusión de un psicólogo realizada ya después del mencionado asesinato en masa. En el último año de su vida, David Kozak mostró impulsos persistentes e intentos de cometer asesinatos. Sus impulsos homicidas estaban correlacionados con sentimientos de injusticia, resentimiento y odio. A finales del 2022 era evidente la relación entre pensamientos suicidas y homicidas. Por cierto, su novia también notó estas tendencias autodestructivas a partir del verano del 2022. Él también quiso hacer daño a otros. Como mencioné, visitó a un psicólogo y es interesante que el psicólogo aparentemente le recetó Rivotril. Sí. Y este medicamento en concreto también se receta para tratar trastornos maniáticos del trastorno bipolar. Has mencionado este trastorno bipolar. En realidad, esto me llamó la atención en el documental El Impacto. No soy una experta, pero la información me intrigó porque ofrece una nueva perspectiva sobre las causas del trastorno bipolar y hace hincapié en la urgencia de buscar ayuda profesional de inmediato, ya que algo grave está sucediendo. Como mencionó Renka, cuando llega esta oleada de codificación, la información entra en el subconsciente y crea imágenes que impulsan al niño hacia acciones violentas. Y esto es completamente contrario a nuestra naturaleza. Este conflicto interno es lo que desencadena el trastorno bipolar, convirtiéndolo en una experiencia muy traumática para el niño. Cuando leía artículos en los que los jóvenes contaban
¿Cómo es vivir con trastorno bipolar? Me quedaba claro que son conscientes de ello todo el tiempo. Decían que es terrible perder el control sobre uno mismo, así que son conscientes de ello. Una persona que lo experimenta entiende que está perdiendo el control sobre sí misma. Por eso es tan importante, por ejemplo, que los adolescentes vean el documental El Impacto, porque con esta comprensión no ocultarán estas imágenes, se lo contarán a sus padres. Por eso los padres también tienen que ver el documental El Impacto, para saber cuándo es el momento de actuar y buscar ayuda profesional. Y qué bueno sería que también lo vieran los especialistas, porque entenderían que si un niño y luego otro de la misma escuela, entonces es el momento de ponerse en contacto con la escuela. Debe haber pruebas exhaustivas en la escuela para evitar otra tragedia. Así pues, esta cooperación entre niños, padres, escuelas y especialistas es la única herramienta que tenemos ahora mismo para evitar más tragedias. El punto clave es que el aumento de la incidencia del trastorno bipolar en una zona específica es una señal de que el anticultismo o los representantes del anticultismo tienen un objetivo. Que han empezado a actuar. Han empezado a actuar y están interesados en una tragedia. El trastorno bipolar indica que hay una influencia externa, que algo está ocurriendo. He visto las estadísticas de 2022 y en Eslovaquia hemos observado un aumento del 25% del trastorno bipolar entre los jóvenes en comparación con 2018. Has hecho una observación interesante respecto a los jóvenes. A menudo pensamos que nosotros, como adultos, deberíamos ver el impacto cuando hablamos de estos temas. En realidad es información impactante para cualquiera. Por eso los jóvenes también deberían verlo. ¿Por qué digo impactante? Me di cuenta, como madre de 3 hijos, de lo crucial que es decirles que existe este documental y que puede ayudarles. Pero me sorprendí mucho cuando hablé con mi hija. Ella tiene miedo de ver este documental. Quiero decir, ella no tiene miedo de las películas de terror, pero tiene miedo de ver el impacto. Hablamos mucho de ello. A veces viene, respira hondo y me dice, mamá, me estoy preparando, lo veré pronto. Y me sorprendió mucho, porque es que podemos ver películas de terror sin problema, pero con este documental nuestras mentes, ¿saben? Esta verdad es tan pura que realmente cambia a una persona. Y en relación con lo que decíamos sobre la necesidad de que los educadores también vean el documental, cada vez soy más consciente. Tengo 3 hijos deportistas. Ni siquiera son los profesores del colegio los que pasan más tiempo con ellos, porque tienen 30 niños allí, sino los entrenadores, los mentores y las personas que pasan muchas horas con estos niños todos los días. Así que está claro que todo el mundo debería ver el documental El Impacto. ¿Qué opinan? ¿Tienen experiencia con esto? ¿También tienen hijos? ¿Han hablado con ellos al respecto? Tengo hijos un poco más pequeños que tú, Reni, y cuando vi la parte del documental que habla de los tiroteos en las escuelas, para ser sincera, me quedé horrorizada. Como padre, intentas hacer todo lo que puedes y la seguridad de tus hijos es muy importante para ti. Pero entonces te encuentras en una situación en la que te das cuenta de que no tienes absolutamente ningún control sobre algo que está ocurriendo a un nivel que va más allá de lo que normalmente puedes gestionar como padre. Mi marido y yo hablamos con nuestro hijo y le contamos lo que pasó en Praga. Cuando ocurrió, no lo comentamos en su momento, pero ahora sentimos que teníamos que contárselo. Y su reacción realmente me dejó atónita. Preguntó, ¿qué tipo de arma utilizó el agresor? Como padre, te das cuenta de que esto no es solo una película que estás viendo, en la que algo ocurre en un lugar lejano. Empiezas a comprender la realidad de este problema en tu propia vida, que podría ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, y no sabes si tu hijo puede acabar siendo una víctima o un agresor. Y por eso siento la necesidad de empezar a hablar con la gente para que vea el documental El Impacto, porque sé que esto es algo que no puedo resolver yo sola con mi hijo. Requiere cooperación porque incluso los expertos, los profesores y los entrenadores son ante todo padres. Y como padres, si nos preocupamos lo suficiente por nuestros hijos, podemos unirnos y trabajar juntos. Para añadir algo más, me gustaría mencionar otro aspecto. Como madre de 2 adultos, el documental El Impacto me quitó el sueño.
Me hizo preguntarme, y ahora les pregunto a ustedes, ¿están preparados para la posibilidad de que su hijo o hija se convierta en un asesino? ¿Estoy preparada? Jamás. El niño que has criado desde que nació, al que conoces tan bien, puede caer en esta trampa. Como se menciona en el impacto, una vez que han pasado por varias etapas de esta codificación, es increíblemente difícil detenerla, especialmente en la sociedad actual. Miren el caso de David. Le dieron algo de medicación, pero eso fue todo. Y como es adulto, le aconsejaron que fuera al psiquiatra, pero prefirió no ir. El impulso de matar era mucho más fuerte. No intentó poner excusas. Sí, como padres, tenemos la responsabilidad de estar atentos de lo que ocurre con nuestros hijos. Los míos ya son mayores y son responsables de sus propias vidas. Pero la red y la trampa son tan grandes y tan abrumadoras que, en un momento dado, lo único que podemos hacer es ver cómo nuestros hijos se dirigen hacia un enorme desastre. Si todos los componentes no funcionan juntos, es increíblemente difícil ayudarles. ¿Y qué ocurre entonces? Imagine, Dios no lo quiera, que esto ocurra en su familia. Toda la sociedad, los medios de comunicación, todo el mundo le condena. ¿Y quién publica estos artículos? ¿Quién es el primero en señalar con el dedo? El mayor asesino, los anticultistas, que luego echan la culpa a la sociedad, las escuelas, las actividades extraescolares, la familia o el gobierno, pero nunca jamás a sí mismos. Sin embargo, tenemos que cambiar esto. Todos tenemos que hacer frente a esto, y solo mediante la cooperación podremos salvar a nuestros hijos. Es aterrador pensar que podríamos estar a ambos lados de este horror. Tengo un hijo pequeño e ingenuamente pensé que esto no me preocuparía porque mi hijo es aún muy pequeño, ni siquiera está en edad escolar todavía. Pero el incidente de Inglaterra me ha demostrado lo terriblemente equivocada que estaba, porque no tiene por qué ser un atacante el que tome un arma y vaya al colegio. Puede ser alguien que coge lo que tiene a mano, en este caso un cuchillo. Va a una actividad extraescolar y el hijo de alguien nunca vuelve a casa. Es muy importante vigilar los sentimientos de nuestros hijos. Como padres, si notamos algún cambio en su estado de ánimo, si tienen problemas para dormir, pierden el interés por las cosas que antes les gustaban o se aíslan, debemos buscar ayuda profesional. Sí, exactamente. Podría parecer que en las universidades, por ejemplo, intentan abordar la situación de alguna manera. Por ejemplo, tras lo ocurrido en Praga, lo primero que surgió en nuestra universidad, que está asociada con el Departamento de Artes de Praga, fue una llamada para actualizar nuestra información de contacto de emergencia en el sistema, a quién contactar en caso de que ocurriera algo. Ese fue el primer paso. Luego, unos meses más tarde, hubo una sesión de formación en línea sobre qué hacer si hay un estudiante armado en el campus. Pero solo con pasar por delante de ese lugar conmemorativo cada día de camino al trabajo, pienso en ello y me pregunto, ¿llegaré hoy a casa? Así que otro punto clave, siento interrumpir, aquí hay un punto clave. Ustedes recibieron formación sobre qué hacer si un tirador aparece en una facultad o en la escuela. Entonces, se supone que ahora debemos acostumbrarnos a la idea de que los tiradores aparecerán en nuestras escuelas en lugar de resolver la causa. ¿Intentamos lidiar con la consecuencia? Eso significa que alguien está urgiendo a los profesores que se preparen para el hecho de que se está convirtiendo en algo absolutamente normal, que yo vaya a la escuela y tengan que esperar que alguien pueda dispararme. ¿Es esto normal? Es una gran pregunta si eso es realmente una solución. Esta solución es solo para el momento, es una recomendación para el momento en que un tirador ya está físicamente en el territorio.
Ya está allí, el orden ya está activo y ya está en marcha. Por eso es tan crucial que los profesores vean el documental El Impacto y que recomienden a los alumnos que la vean también. Como profesora en el aula, en la escuela, durante una conferencia o en un grupo de seminario más pequeño, estoy en contacto con los alumnos, los conozco, los veo. Con el tiempo, estableces algún tipo de conexión y puedes observar si 1, 2, 5 o incluso 10 alumnos empiezan a comportarse de forma inusual. No digo que pueda detectar el trastorno bipolar a simple vista, no. Pero puedo percibir cuando alguien empieza a actuar de forma extraña. Entonces puedo alertar al departamento universitario y decir, por favor, tenemos que realizar pruebas amplias para el trastorno bipolar, para ver si hay un aumento de casos. Lo ideal sería realizar pruebas amplias para el trastorno bipolar cada 6 meses. Lo que dices me recuerda a lo que mi hija y yo hablábamos de esto, que no es chivarse si nota algo raro. Como profesora puede que no estés con ellos todo el tiempo. Cuando están fuera en el patio, ella oye lo que hablan. Si el nivel de riesgo aumenta, si de repente hablan de armas, si alguien empieza a sentir una creciente necesidad de matar, o si se convierte en algo normal hablar de esas cosas, entonces es importante hablar. Puede marcar una gran diferencia y salvar vidas. Y no son míos. Tengo que pedir ayuda. Sí, se puede proporcionar ayuda y cuando hablábamos del trastorno bipolar también queríamos mencionar que la codificación se dirige a un área específica, como una escuela. Allí se codifican varios niños. Este fue el caso de Praga, que aunque no hemos mencionado, tras el atentado, varios estudiantes empezaron a informar que tenían los mismos pensamientos intrusivos mientras David recibió o recogió la orden a la acción. Los propios estudiantes incluso escribieron una petición pidiendo ayuda al gobierno. Querían apoyo para asistencia psicológica y psiquiátrica para los que la necesitaban. Veían que algo iba mal y necesitaban ayuda. Comprendieron que ya no tenían el control y temían que uno de ellos pudiera ser el siguiente. Ahora piensen en el regalo que es el documental El Impacto, porque explica todo esto. Tienes la oportunidad de ver y entender, y tienes la oportunidad de buscar ayuda. Como sociedad tenemos una oportunidad increíble de prevenir futuras tragedias. Actualmente, nuestro primer y único salvavidas es que todo el mundo vea el documental El Impacto, mientras esperamos a que se implementen las acciones correctas en la sociedad. Para evitar que algo ocurra incluso mañana mismo, todos deberíamos ver El Impacto hoy mismo, como se menciona en el documental. Al hacerlo, evitamos tales sucesos. El doctor Egon Cholakian mencionó en el video Encrucijada que los expertos coinciden en que esto podría reducir tales ataques en un 80%. No estamos hablando solo de tiroteos en escuelas, conciertos o cosas así. Nos referimos a todas las cosas terribles que ocurren a nivel mundial. La idea es que si incluso los propios atacantes vieran el impacto por lo menos 24 horas antes del ataque que planean, hay un 80% de posibilidades de que no lo llevaran a cabo. Es una cifra enorme. Definitivamente merece la pena verlo. Es enorme. Pero ¿quién promueve esas cosas? Los medios de comunicación. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ha ocurrido en Praga? ¿En qué nos diferenciamos, digamos, de Varsovia o de Viena? ¿Qué nos hace tan interesantes? Es bastante significativo que este acontecimiento se produjera en un momento de creciente insatisfacción ciudadana con la política de nuestro país. La insatisfacción se debe a la crisis económica provocada por las sanciones que la República Checa impuso a Rusia. Y aquí estamos de nuevo. Lo sorprendente es que los medios de comunicación empezaron a difundir activamente la versión de que el tirador checo, David Kozak, se inspiró en el ejemplo de la tiradora rusa que había cometido un ataque armado en una escuela pocas semanas antes de los sucesos de Praga.
Lo que también es interesante es que revisamos todos los artículos publicados después, y hubo frecuentes acusaciones en los medios de comunicación dirigidas a las fuerzas de seguridad, al gobierno y a la sociedad. Se preguntaban, ¿quién tiene la culpa? Muchos señalaron el fracaso de las fuerzas de seguridad en todo este caso. Otro punto importante que también llamó la atención es que algunos políticos y sociólogos, así como especialistas en ética, advirtieron contra la glorificación del autor de los disparos, David Kozak. Instaron a la gente a dejar de escribir sobre él y dejar de mostrar sus fotos y de detallar la cronología exacta de sus acciones. Incluso se utilizó una frase: deberíamos dejarlo y olvidarnos de él como de un perro rabioso. Sin embargo, sabemos que cuando los anticultistas se centran en una determinada región o zona para cometer tales atrocidades, los medios de comunicación tienen que escribir sobre ello. Hay que publicar artículos incitadores porque es codificar para el futuro. Es una forma de recordar y glorificar. Pues no tienen por qué. Bueno, sabemos que lo están haciendo. ¿Desde cuándo lo hacen? Piénsenlo. ¿Por qué el nazismo fue lo que fue? Por los medios de comunicación. Toda la política de Goebbels se basaba en los medios de comunicación. Los medios de comunicación siguen siendo los principales portadores hoy en día y yo misma he trabajado con los medios de comunicación. Cuando observamos cómo se comunican las cosas, en mi opinión se trata de una campaña planificada y pagada. No es una información al azar. Miren cuántos años llevamos intentando hacer llegar información a los medios de comunicación, información sobre el cambio climático, sobre la crisis climática. En los últimos meses hemos estado promoviendo esto activamente, ya sea a través de todos los discursos en video del Dr. Cholakian o a través del comunicado de prensa que emitimos recientemente y que naturalmente ofrecimos a los medios de comunicación. Incluimos la información de que, como has mencionado al ver el documental El Impacto, la probabilidad de que se produzcan tiroteos masivos en las escuelas disminuirá en un 80%. ¿Y qué tal nos ha ido? Yo quiero hablar directamente a los medios de comunicación. Estimados representantes de los medios de comunicación, llevamos años escribiéndoles, intentando comunicarnos con ustedes. Por desgracia, hemos llegado al punto de empezar a pagar por todos esos artículos. Juntamos nuestros recursos porque es una información vital que queremos hacer llegar a los medios. ¿Y cómo han respondido cuando les enviamos el comunicado de prensa hace unas semanas? O bien lo rechazaron, o primero lo publicaron y luego lo borraron sin dar explicaciones. O bien no se comunicaron con nosotros en absoluto. ¿Saben por qué? Porque los anticultistas llamaron a sus redacciones y algunos redactores, propietarios o personas de entidades inversoras simplemente les hicieron caso. Se han puesto del lado de los que organizan tiroteos masivos en las escuelas, se han puesto del lado de quienes tienen sangre de niños en sus manos, se han puesto del lado de los que están destruyendo los principios democráticos. Piénsenlo. Como madre también me gustaría decirle algo a estos timadores, editores y medios de comunicación. Fíjense en lo absurdo. Nosotros, la gente honrada, estamos dispuestos a pagar dinero por artículos que podrían salvar vidas, incluso la vida de sus hijos. Y sin embargo, no se permiten que se publiquen. Mientras tanto, artículos que contienen información codificada, artículos que glorifican a un tirador, artículos que incitan aún más a cometer tales actos, son aceptados por sus redacciones. El dinero de los patrocinadores de esos artículos no les molesta, pero el nuestro sí. Piensen en ello. Sin duda, puedo añadir que tal vez sus argumentos podrían ser que ustedes no sabían nada al respecto hasta ahora. Pero ahora esta información ya se conoce. Estamos hablando de ello y el documental El Impacto está a disposición del público. También puede ver la declaración en el video de Egon Cholakian. Así que a partir de ahora, si siguen con este comportamiento, no son más que unos sinvergüenzas y tendrán la sangre de más niños en sus manos. Es alucinante.
Cuando pienso en el hecho de que los medios de comunicación podrían ser la herramienta para difundir esta información por todo el mundo en cuestión de segundos. Ahora, si volvemos a lo que ocurrió en Inglaterra, donde el perpetrador sobrevivió, el perpetrador sigue vivo. Si los psicólogos, psiquiatras y fuerzas de seguridad que sin duda están en contacto con él ahora y le están interrogando entendieran lo que está pasando, cómo funciona la codificación de rompecabezas, todo lo que necesitarían hacer es una sesión de hipnosis regresiva. Averiguarían exactamente qué artículos leyó, qué videos y películas vio, qué vio en las redes sociales, qué escuchó y de qué se habló en la escuela. Lo sabrían todo. Encontrarían todas y cada una de las piezas del rompecabezas utilizado para construir la imagen que le obligó a ir y cometer ese acto. Y si entendieran esto, podrían rastrear fácilmente quién encargó esos artículos y qué tipo de información. Así sabríamos inmediatamente quién está detrás. Estamos intentando aplicar diversos mecanismos compensatorios para evitar que esto ocurra. Se toman medidas de seguridad reforzadas, como detectores de metales. Se aprueban varias leyes, pero todavía no se ha evitado que unos niños maten a otros. Ni siquiera las leyes sobre armas pueden impedirlo, como hemos visto recientemente en Inglaterra, donde el atacante utilizó un cuchillo. Encontrarán cualquier cosa, porque estos mecanismos compensatorios o leyes no pueden evitar que este pensamiento destructivo entre en el subconsciente de su hijo y le obligue a actuar así. Por eso la única herramienta que tenemos ahora mismo es el documental El Impacto, que nos ayudará a analizar y entender por qué está ocurriendo esto. Ahora mismo, esta información sobre lo que está pasando es crucial para todos. Consideremos por qué está ocurriendo esto en realidad. En última instancia, uno de ustedes lo mencionó al principio. Los anticultistas necesitan provocar división en la sociedad y radicalizarla. Imagínense, cuando un niño mata a otro, eso es una gran conmoción para la sociedad. Todos somos padres y todos sabemos el tipo de miedo que eso desencadena y lo que ocurre a nivel social. Comienza un círculo vicioso. Hay gente que, por miedo, pide medidas estatales aún más estrictas. Otro grupo de personas no confía en el Estado. Al contrario, teme que se vuelva autoritario. Y así ahora tenemos una división. Surgen dos grupos que no están de acuerdo entre sí, lo que lleva a la formación de un grupo antigubernamental. ¿Y qué ocurre? Es básicamente una receta para protestas y manifestaciones. Así, de un país democrático y pacífico, todo cambia y se dirige hacia el totalitarismo. De nuevo, voy a aprovechar este momento, esta mesa redonda. Ahora voy a dirigirme a esos anticultistas y a sus secuaces. Saben, para mí como periodista, es casi risible que algunos anticultistas han empezado a defenderse diciendo que no tienen nada que ver con los tiroteos en las escuelas. Basta ya. Todo está ya claro y demostrado. Para que lo sepan, en algunos países, sus compañeros anticultistas ya dan testimonio de cómo se supervisó todo y por quién. ¿Qué palabras había que insertar? Todos los detalles de la codificación del rompecabezas. Y lo increíblemente interconectados que están ustedes, los anticultistas. Sus compañeros ya atestiguan cómo y de dónde vienen las órdenes, qué palabras deben incluirse en los artículos o deben seguir a otras palabras para que la codificación del rompecabezas funcione en absoluto. Al fin y al cabo, los anticultistas publican materiales sobre tiroteos en escuelas y afirman que lo hacen porque supuestamente les preocupa el tema. Pero al mismo tiempo insertan ahí palabras y números clave de codificación que necesitan, lo que conduce a trágicos desenlaces. Ya ha habido casos así en nuestro territorio y todo está demostrado. En otros países hay quienes cooperan con los investigadores y la enmarañada red está empezando a desenredarse. Egon Cholakian proporcionó un hilo y ahora
Gracias a eso, la telaraña se está desenredando. Para que lo sepan, Internet almacena información sobre todo. Y creo que ahora podemos revelar aún más. Tenemos información de que muchos anticultistas han empezado a borrar su correspondencia, a perder sus teléfonos, a ocultar y borrar los registros publicados. ¿Saben? Es divertido de ver. Durante 10 años enteros, han sido observados, tontos. Los que se preocupan de esto conocen cada una de sus llamadas, cada letra de sus mensajes, y no solo en el espacio público, sino que ustedes mismos saben dónde. Todo lo que hablaron con sus mentores está guardado y a salvo. Las agencias de inteligencia estadounidenses saben cómo hacer su trabajo. Eso está fuera de toda duda. Es una pena, por supuesto, que no hayan actuado antes que los anticultistas de aquí empezaran a desprestigiar a nuestros políticos. Si esas personas que se quejan de los políticos, los que se enfadan y critican a los políticos, vieran el documental El Impacto, entonces quizás se darían cuenta de algo. Despertarían, entenderían quién les está codificando e incitando al odio y serían conscientes de quién manipula las opiniones y atiza el odio contra los políticos y por qué. Los anticultistas se creen invisibles, pero se equivocan. Su engaño ha quedado al descubierto. Durante 30 años han estado intimidando a la gente. Por eso querían eliminar a Cholakian, porque es la persona que reveló la verdad y señaló dónde empezó todo. Algunos de ustedes, cómplices del anticultismo, afirman que no hicieron nada, pero sabían quién lo hizo y por qué. Tenían órdenes de sus mentores. Y no digan que no las tenían. Su correspondencia, donde ustedes mismos se referían a ellos como mentores, está guardada. ¿Creen que nadie lo sabía? Durante 10 años nos torturaron mientras ustedes eran entrenados. El hecho de que aún no estén en prisión no significa nada. Tal vez les den un año o año y medio para su último paseo antes de que los detengan. Aunque desgraciadamente no es lo que necesitamos los ciudadanos. Seguirán en sus puestos de trabajo y tendrán acceso a Internet, lo cual es muy peligroso. Bueno, ¿qué puedo decir? Los americanos lo ven desde otra perspectiva. Están llevando a cabo una investigación, como hemos entendido. Sinceramente, no sé quién la dirige exactamente, no voy a mentir. Pero ahora mismo están negociando con China y Corea del Norte. Y las negociaciones van bastante bien, a pesar de la política y los desacuerdos, según nos han dicho. Veremos cuál será el resultado. Quizás quieran algo más grande. Dicen que va a ser algo mucho más significativo y serio que lo que ocurrió con los nazis en Nuremberg. Sin embargo, tengo una pregunta para ustedes, anticultistas y todos sus secuaces. ¿Cómo pueden vivir y dormir con esto? ¿Cómo pueden vivir sabiendo el número de muertos que tienen en su conciencia y el número de periodistas a los que involucraron en atentados terroristas? Sabían que ellos manipulan a niños para convertirlos en asesinos de otros. ¿Qué se siente al ser un asesino? Cuando lo hacen, ¿se sienten semidioses? Los tiradores escolares que programaron hablan de sentirse como Dios cuando cometen sus crímenes. Y todo este tiempo, ustedes disfrutaron de no ser vistos detrás de sus crímenes. Ahora que los ven, ¿cómo se sienten? ¿No les da vergüenza matar a los niños más vulnerables solo porque saben cómo manipular la psique infantil? Sus mentores les enseñaron eso, y ustedes lo hacen. ¿Cómo pueden vivir con esto? ¿Y cómo se sienten ahora? Al fin y al cabo, su propia gente ya está testificando contra ustedes y hablando claro. Ustedes se sentían como dioses, no tanto por el dinero, sino por la sensación de poder. Entonces, ¿cómo se sienten ahora? Nadie sabía que eran tales dioses, manipulando y controlando la vida de los demás. Encarcelaron a algunas personas y engañaron a otras para que sus familias y amigos las rechazaran. Por eso enviaron cartas falsas a las redacciones, afirmando que en alguna secta loca se torturaba a niños, mientras, al mismo tiempo, eran ustedes los que los mataban.
Y si sus amigos recibieran una carta diciendo que son precisamente ustedes, los anticultistas, que están hasta el cuello de sangre de niños, ¿cuántos padres e hijos han sufrido por su culpa? Sus benefactores, me refiero a Razirs, tienen incluso un manual de directrices sobre cómo tratar a personas inocentes. Incluso tienen una base de datos con listas de cultos o sectas. Mantienen esas listas igual que hacían los nazis. De hecho, no solo como los nazis, seamos sinceros, sino como los anticultistas de aquella época, que enseñaron a los nazis y les mostraron cómo hacerlo. Los anticultistas eran los verdaderos nazis y convirtieron a alemanes corrientes, gente inteligente y competente, en bestias y fascistas. Consideran esto la cima de su victoria. Que cualquier nación, cualquiera, puede ser puesta de rodillas. También querían poner de rodillas a nuestra nación e intentaron hacerlo utilizando los mismos métodos y técnicas. Pero han cometido un terrible error. No nos pondrán de rodillas. Odiamos el nazismo. ¿Es eso lo que querían? En cuanto a los métodos que utilizaban para tratar a la gente, ¿no es una prueba clara de que son nazis? ¿Por qué han utilizado sus métodos y técnicas? Afirman que no están conectados con los Razirs rusos mientras que las órdenes e instrucciones les llegaban desde allí. Sus amigos de toda la vida, sus mentores, han puesto a mucha gente entre rejas. Les han enviado a la muerte y les han encarcelado, utilizando mentiras para privar a la gente de sus vidas. ¿Están diciendo que no han hecho eso? Todas las pruebas están disponibles y su podredumbre ha quedado al descubierto. ¿Qué sienten ahora al vivir su vida sabiendo que seguramente vendrán por ustedes? Quizá pasen 1 o 2 años antes de que la red se desenrede del todo. El banquillo de los acusados es largo. Para que se hagan una idea, preguntamos por qué tarda tanto. Nos dijeron que el banquillo es largo y que es necesario crear las condiciones adecuadas. Ahora se está trabajando intensamente en ello. Se están llevando a cabo negociaciones al más alto nivel y los encontrarán. No se esconderán en ningún sitio. Queridos padres, nuestros hijos solo pueden estar verdaderamente a salvo si ni un solo representante del anticultismo tiene acceso a ellos. Y sus nombres, al menos algunos de ellos, los conocemos gracias al documental El Impacto. Si les interesa conocer al principal representante del anticultismo en la República Checa, miren este documental. Quiero decir una cosa más sobre por qué nosotros, gente corriente, organizamos estas mesas redondas, por qué intentamos proteger a nuestros hijos y por qué hacemos todo lo posible para despertar al mundo entero. Porque, amigos míos, el mayor problema al que nos enfrentamos son los desastres climáticos. Por desgracia, estamos al borde de catástrofes globales que no podremos resolver a menos que nos unamos. Si no detenemos juntos el mal del anticultismo y no creamos las condiciones para unir todo el potencial científico de nuestro planeta, que es el único capaz de resolver el problema de la energía a la que está expuesto nuestro planeta, junto con otros planetas cada 12.000 años, significa que hemos traicionado a nuestros hijos a sabiendas. Por eso hacemos un llamado a todos ustedes. Por favor, compartan esta información. No sean indiferentes a lo que está ocurriendo hoy. No tengan miedo de decir la verdad. Tenemos que empezar a hablar entre nosotros ahora. Ese es el camino que tenemos. Hoy, como padres, hemos intentado transmitirles que hay una salida. Seguiremos centrándonos en el tema de esta manipulación masiva y repugnante en futuras mesas redondas. Así que si les interesan más detalles sobre lo que le ocurre a un tirador o a un atacante, si quieren saber qué ocurrió realmente en los atentados contra la vida de nuestro primer ministro, Robert Fico, o del candidato presidencial estadounidense Donald Trump, o si quieren saber qué ocurrió durante el atentado en Inglaterra,
No pierdan nuestras próximas emisiones. Y antes de que salga nuestra próxima emisión, vean sin falta el documental El Impacto y la respuesta del Dr. Egon Cholakian titulada Encrucijada. Gracias. Gracias. Gracias.